Yo soy Paco Garza. Y yo Ruth del Bosque. Y este es nuestro podcast, Algo Random. Las mejores conversaciones que tenemos suceden cuando terminamos hablando de temas random. En cada uno de nuestros episodios hablaremos de cualquier tipo de tema, viéndolo desde una perspectiva de nuestra mente y nuestro espíritu. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Algo Random. Es un gusto que nos acompañen. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿bien y tú? Súper bien, ya listos para empezar con este nuevo episodio. Sí. Oye, el tema de hoy está... Me ¿Qué encanta. te puedo decir? No, o sea, está fuera de serie, está increíble, está... No sé. Y esta sí, yo creo que esta sí podría considerarse como una especie de continuación del podcast anterior, ¿no? Fíjate que Algo sí. así, o sea, está Fíjate relacionado. que sí, Está tiene que ver. No es una parte 2, pero está relacionado. Sí, es como que un spin-off. Es como que en medio. O sea, Sí. entre la continuación hay un spin-off y ahí entra yo creo que este episodio. Sí. Pero yo creo que lo que vamos a ver hoy son historias donde nosotros podemos identificarnos súper bien. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido un momento en nuestra vida en que sentimos que todo lo que hacemos puede estar como muy plain, como muy como normal. Y hasta cierto punto, no me gusta usar esta palabra honestamente, pero podemos llegar a pensar que somos personas ordinarias. Sí. Y puedes pensar que tu vida es tan ordinaria, tan normal, tan... aburrida. Tan aburrida. Hasta aburrida, que tú dices como que, ay, quiero algo diferente. Exactamente. Entonces... me gusta mucho que podamos hablar acerca de esto, por eso es que el tema se llama De ordinarios a extraordinarios. O rutinario. Ay, perdón que me regrese, pero o sea, rutinario también. Exacto. ¿Por qué? De ordinarios a extraordinarios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre hay una naturaleza que Dios puso en nosotros, que todo ser humano siempre tiende a la grandeza. Todo mundo quiere dejar una huella en el mundo, quiere dejar dejar una huella en su paso sobre la tierra y ser recordados. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener esta frustración de decir no he hecho nada con mi vida, no he alcanzado nada o me considero una persona ordinaria? O no sé cómo hacerlo. O no, exactamente. También. O sea, no sé cómo, no sé cómo, bueno, no quiero usar esta palabra como que sobresalir, pero sí, o sea, cómo alcanzar más dentro de lo mío, ¿no? O sea, dentro, no sé, de mi propósito, de lo que yo estoy haciendo, o sea, siento que ya he estado en el mismo lugar mucho tiempo, o siempre estoy haciendo lo mismo, algo así, ¿no? Ahora, me encanta porque en esta parte, ahorita que lo dice eso de siempre estoy haciendo lo mismo, hay una parte en la Biblia donde Jesús habla acerca de sus discípulos, cómo Jesús los llamó. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo ellos fueron llamados, que literalmente los llamó por nombre, no fue así como una casualidad que Jesús sacó y subió un post y dijo, si tú quieres ser discípulo, mándame DM. No lo hizo así, ¿verdad? O de que tagué a 2 amigos y la publicación que tenga más likes va a ser mi discípulo. Giveaway de discípulos. El que gane, los 2, solamente habrá 12 ganadores para el próximo entrenamiento de 3 años, donde estarán intensivamente conmigo, viéndome hacer milagros, sanar a las personas y enseñándoles lo que significa el reino. Wow. No lo hizo así, sino que él se acercó a cada uno y por nombre los llamó para seguirles. Y literal podemos ver personas que pasaron de tener una vida ordinaria o rutinaria a tener una vida extraordinaria. Qué locura, y me gusta eso. Los llamó por nombre, los hizo sus discípulos, los enseñó, todo el tiempo caminaron con él. Y es increíble, o sea, como nosotros vemos, después podemos verlo un poquito en cómo él también lo hace con nosotros, pero exacto. Viendo con sus discípulos, es increíble cómo Jesús podía ver mucho más allá que lo que ellos mismos veían. Exacto. O sea, Jesús nada más dijo, si confías en mí, yo puedo, pero puedo hacerte ver más allá de lo que tú puedes ver. Pero lo que me gusta aquí es que Jesús, aun si ellos no veían más allá de su vida, más allá de lo que ellos podían hacer o lo que estaban haciendo, Jesús veía todo el potencial que ellos tenían.
Jesús veía su destino, Jesús veía para lo que fueron hechos o lo que eran ellos capaces de hacer más allá de lo que ellos conocían, ¿no? Entonces, Jesús veía el propósito de ellos, aunque la sociedad, las otras personas, sus amistades, cualquier persona, incluso ellos mismos, se pudieron haber descalificado, ¿no? Entonces, me encanta eso de Jesús. Me encanta eso de Jesús, que vio personas que para ellos mismos podían ser ordinarios o para otras personas podían ser ordinarios, independientemente de dónde estuvieran. Porque todos tenían una situación diferente, un contexto diferente. Ajá. Independientemente de dónde estuvieran, Jesús vio este potencial, Jesús vio este destino que ellos tenían y fue y los llamó, ¿no? Y esa palabra que usaste es una palabra que tenemos que repetir, la palabra descalificar, porque la palabra descalificar es una palabra que tiene mucho peso y la mayoría de las personas no se dan cuenta. Cuando estás por la vida caminando sin saber cuál es el propósito de tu vida, siempre te vas a sentir descalificado. Una persona descalificada es aquella que nosotros pensamos que no cumple con los requisitos necesarios para poder hacer algo. Y la gente anda por la vida descalificando a todos. O que no eres suficiente. Exacto. Que no das la talla, que no llegas, que no, o sea, podemos decirlo de mil formas. Mira, yo me acuerdo, esta parte de la descalificación es una parte bien cañona, porque el sentirte descalificado causa un peso en tu vida que puede marcarte incluso para el resto de tus días. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, dentro de los deportes que practicaba, yo practicaba atletismo. Entonces, recuerdo que una vez estábamos en unos intras ahí en la universidad y estábamos en el estadio, estábamos haciendo las pruebas. Entonces, para poder calificar o cuando estábamos en los eliminatorios, corríamos por hits porque éramos pues un número de personas bastante grande, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a mí me tocó, no sé, en el tercer o cuarto hit, yo corro y pasaban nada más las primeras 2 personas. Entonces, yo gané en mi hit. Y pasé. Entonces yo me sentía súper feliz porque yo dije, pasé a la siguiente eliminatoria, pasé a la siguiente ronda y yo estaba muy contento. ¿Qué sucede? Que cuando dan todos los números de quiénes fueron los que pasaron, yo había quedado descalificado por tiempos. A pesar de que yo había ganado en el hit donde había corrido, honestamente yo me sentía que estaba sobrado para el hit en el que estaba y no corrí más rápido. Corrí para ganar, pero no corrí más rápido, sin darme cuenta que el tiempo fue al final el que me descalificó. Entonces yo no entré a las eliminatorias. Wow. Eventualmente después ya pude entrar al equipo y estuve entrenando un tiempo, pero me acuerdo que me pegó bien cañón porque dije, me sentía literal descalificado, pero más que de un torneo me sentía que yo mismo no había dado el esfuerzo que tenía que haber hecho para poder llegar a donde yo quería. Es decir, yo mismo me descalifiqué. Entonces, cuando yo mismo soy el que se descalifica, el peso que trae esto encima es algo súper fuerte. Si encima de eso llegan las personas y te dicen, no puedes, no pudiste y nunca vas a poder, el peso que cae encima dice, no manches. Por eso es que la gente se acostumbra a vivir vidas ordinarias. Porque yo me descalifico y el peso de lo que los demás dicen encima de mí me hace creerme esa mentira de saber que si en el principio yo lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ganado esa carrera? Las voces a mi alrededor no me hubieran importado. Después, más adelante seguí corriendo y ya después me metí a otro equipo, jugué básquetbol, ganamos. Entonces, la cosa aquí era que nada de eso me descalificaba. ¿Por qué? Porque yo ya sabía de lo que yo era capaz y hasta dónde yo podía llegar. Qué locura eso que estás diciendo, porque ¿cuántas veces nos estamos enfocando solamente en lo que nos dicen los demás? Exacto. Tienes que entender que aquí lo principal es que tú no te descalifiques, que tú tengas una identidad correcta. Exacto. Que tú creas lo que Dios dice de ti. Y si tú lo crees y tú sabes la verdad, no hay voz que te pueda convencer de lo contrario. Exacto. O sea, entonces aquí lo más importante es lo que tú estás diciendo. Que tú mismo te descalificas y esa es la voz más fuerte. Exacto. Que nosotros tenemos que quitar a un lado y tenemos que decir, a ver, espera. Yo no estoy entendiendo bien quién soy.
en Dios. Yo no estoy entendiendo bien quién soy en Cristo, qué es lo que qué es lo que Jesús me llamó a hacer, qué es lo que Jesús está diciendo de mí, qué es lo que yo puedo hacer en Él. Exacto. Me explico. Mi identidad en Él. Exacto. ¡Qué locura! Por eso es que cuando nosotros hablamos de la vida de los discípulos de Jesús, y no nada más de ellos, hablamos de ellos porque son, creo que, el ejemplo de las personas que duraron más tiempo pegados a Jesús durante su ministerio, pero en diferentes ocasiones, diferentes personajes en la Biblia tienen encuentros con Dios, que cuando Dios los llama, les cambia el sentido por completo hacia donde iban en su vida. Cambian de personas ordinarias a extraordinarias, pero la palabra que quiero usar es cuando ellos encontraron su identidad en Él. Uh-huh. En Él, Jesús les dijo, te voy a hacer pescador de hombres. De inicio ellos ya vivían en una zona donde para la mayoría de las personas estaban siendo descalificados. ¿Por qué me acordé mucho cuando dijiste la palabra rutinaria? Porque cuando Jesús los invita a ir más allá, ellos le dicen, Jesús, ¿qué no te has dado cuenta que mi vida es una vida donde siempre hago lo mismo? Porque le dice, ¿quieres que vuelva a tirar la red? Ya lo hice, ya lo he hecho, todos los días lo hago, a la misma hora, en el mismo lugar y donde siempre. Y hasta se podría pensar, ¿quieres que lo vuelva a hacer para tener el mismo resultado? Exacto. Exacto. Una costumbre de ¿quieres que lo vuelva a hacer para tener el mismo? O sea, ya sabes lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque es rutinario. Pero por eso es que Jesús los lleva a un límite donde ellos se descubren a sí mismos a través de entender quién es Él. Me vuela la cabeza esto. Lo ordinario a lo extraordinario está en ese extra. Y ese extra es conocer quién eres en Dios. Y es increíble esto, o sea, me encanta que estamos hablando acerca de esto, acerca de todo lo que sucede dentro de nosotros, cómo nosotros mismos nos podemos descalificar, y eso es lo que más nos causa este peso. Pero también tenemos que entender que a veces no es sencillo renunciar a lo que estamos viviendo, pero no porque no sea sencillo, sino porque nosotros mismos queremos hacerlo complicado. ¿Me explico? O sea, pero realmente ellos decidieron ir más allá de lo que estaban experimentando. Exacto. Ellos decidieron ir más allá de lo ordinario. Ellos decidieron ir más allá de la rutina, de lo mismo de siempre, de lo que hace todo el mundo. ¿Me explico? Y decidieron ir más allá y creerle a Jesús. A ese Jesús que veía el destino, a ese Jesús que veía su potencial, a ese Jesús. Ellos decidieron ir más allá con Él para poder descubrir todo lo que Jesús veía y que ellos aún no veían. Y aquí creo que es algo bien importante, Ruth. Eso que dices es algo que tiene muchísimo, pero muchísimo peso. Yo recuerdo en el momento en el que yo tuve este encuentro con Jesús y que puedo decir que mi vida cambió de vivir lo ordinario a comenzar a vivir lo extraordinario, fue cuando yo me vi, valga la redundancia, a mí mismo, y me vi y dije, si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo hoy, el día de mañana voy a hacer lo mismo. Sí. Y pasado mañana voy a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Después de aquí, para mí, ya no hay nada más. ¿Por qué? Porque es lo mismo y es repetirlo. Pero si yo me atrevo a creerle a este Jesús que me está diciendo que la vida es totalmente diferente, hay una posibilidad de que el resultado sea completamente distinto. Si tú sabes que si lo sigues haciendo mañana va a ser igual, entonces, ¿qué tienes que perder si te atreves a seguirlo a Él y a creerle en lo que tiene para ti? Wow. Porque lo peor que puede pasar es que si al final no funciona, el día de mañana regreses a lo mismo. Pero Jesús, te aseguro que no te va a permitir que eso vuelva a suceder. Yo le pondría, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que descubras algo mejor que lo que vives ahora. Exactamente. Y así es. Así es. Y ellos, cada uno, también mira, por otro lado, otra cosa que nos puede detener a poder descubrir todo esto que Jesús tiene para nosotros, o lo ya planeado para nosotros, lo que Él nos da dentro de nuestro propósito y todo lo que podamos hacer, es nuestro pasado. ¿Cuántas personas no se quedan viendo en el pasado? Exacto. Pero nosotros vemos así como lo dijimos en el podcast anterior, un antes y un después. Sí. Y así había un antes y un después en todos los discípulos. Ellos tenían un pasado, obviamente. Claro. Tenían una vida antes de conocer a Jesús, y a Jesús no le importó
¿Por qué? Porque Jesús veía el futuro. Exacto. Jesús veía lo que venía por delante de ellos. Jesús no veía sus limitaciones del presente, sino Jesús les enseñaba para que ellos pudieran saber y conocerse todo lo que ellos podían hacer a través de estar con Jesús. Exacto. ¿No? Entonces, por eso, ellos decidieron tomar esto, decidieron dejar su pasado atrás, decidieron confiar en Jesús, decidieron dejar a un lado el qué dirán de las personas, el qué dirán, y decidieron entrarle, ¿no? O sea, decir, yo te sigo, y cuando nosotros hacemos eso con Cristo, dejamos el pasado, dejamos a todo lo que dicen las personas y nosotros seguimos a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida es un avance constante. Exacto. Ya no, mira, si tú eres una de las personas que dice, no manches, o sea, tengo hasta los mismos recuerdos de los que hablo todo el tiempo. Sí. Cada semana es lo mismo, con mis amistades es lo mismo, hablo de lo mismo, y pasan 10 años y es lo mismo y lo mismo. Creo que es un momento en el cual tú tienes que decir, yo tengo que tener un encuentro con Jesús, yo tengo que seguirlo, ¿para qué? Para que yo pueda andar en mi propósito de vida y que no sea lo mismo. Que literalmente cuando yo vea atrás y yo diga, desde el momento en el cual yo empecé a seguir a Cristo, cada año mi vida ha estado en avance constante dentro de mi propósito y de lo que Él me ha llamado. ¡Wow! Es Así momento es. Y es tiempo. Por eso es que en Eclesiastés, cuando habla acerca de esta parte, dice, Salomón lo dice muy, pero muy, muy enfáticamente, dice, nunca digas que los días pasados fueron mejores que el presente, porque nada, así literalmente lo dice, porque nada de sabio hay en ello. No, y aparte es ilógico. O sea, cuando Sí, tú vienes con Cristo, nunca vas a decir, ay, es que antes era mejor, porque si no, no estás entendiendo el propósito. Y esta parte es bien cíclica. Se escucha cañón, pero esta parte es bien cíclica. Cuando te juntas con un grupo de amigos y tus conversaciones siempre recaen en las cosas fregonas que vivieron cuando estaban en su vida en antes, en lo que vivieron de antes, y siempre es recordar y recordar y recordar, y nunca es planear y ver hacia el futuro y disfrutar. Entonces tal vez es momento de hacer ajustes en el grupo con el que estamos nosotros. Y es difícil pensarlo de esa manera. No tiene nada malo recordar, porque recordar cosas graciosas o así, pues es lindo, o sea, es gracioso, recuerdos, es muy bonito y te gusta, ¿no? Pero si siempre es lo mismo, y si realmente no estás, como tú dices, viendo hacia el futuro y diciendo, es un red alert. Hey, o sea, sí, ¿por qué? Porque te estás manteniendo en el mismo lugar. Exacto. Es una alerta, te está diciendo, estás donde mismo, ¿no? Entonces, pero si tú también estás, o sea, hablamos de amistades también porque los discípulos eran amigos, claro, ¿no? Están todo el tiempo juntos. Entonces, cuando tus amistades vamos a conquistar, vamos a hacer esto, vamos a esto, y están viendo ahora el futuro y no nada más hacia el pasado, bueno, es otra cosa, ¿no? Ahí nosotros podemos ver así avance. Así es. Avance, crecimiento, ¿no? Y yo creo que podemos terminar con esto y cerrar el episodio de hoy, Ruth, entendiendo que al final Jesús no cambió la esencia que tenían cada uno de ellos. No. Lo único que hizo fue darles una identidad. Y cuando ellos entendieron quiénes eran en Él, en Jesús, esa esencia que los caracterizaba como personas, ese Pedro aguerrido, ese Pedro fuerte, animoso, ese Juan amoroso, siempre perceptivo y sensible, esa era la esencia que ellos ya tenían desde antes. Pero cuando viene Jesús hace que eso sea expuesto y pueda ir creciendo y que ellos puedan disfrutarlo. Lo canalizó a propósito. Y lo ordinario se convirtió en extraordinario. Jesús mandó a 12 personas y conquistaron el mundo entero. Hoy, gracias a esas 12 personas fieles, nosotros podemos estar hablando el día de hoy aquí acerca de todo esto y todos podemos vivir en libertad gracias a que ellos de ordinarios se convirtieron en personas extraordinarias, ¿no? Y este sería mi último punto. Entender que cuando Jesús los llamó, ellos obedecieron y lo siguieron. Sí. Y el ser obedientes en sus vidas
literalmente les cambió el rumbo por completo. Ahí es donde radica ese extra. Es donde la vida se transforma por completo en decir, va, tú lo dijiste, tú me hablaste a mí. Lo único que puedo hacer es obedecer y decir, va, sí, voy. Y cambia por completo. Y por eso se cuentan tantas historias de aquellos 12 hombres que fueron descalificados por la mayoría. Pero que si nosotros podamos hoy, como lo dijiste, disfrutar de todo esto, es porque ellos fueron los pioneros de la iglesia, como la conocemos. Esa iglesia que se le llama la iglesia primitiva. Aquellos que tomaron el mensaje y decidieron esparcirlo por todos lados. Pues hemos llegado al final de nuestro episodio, Ruth. Sí. Oye, dura bien poquito. Sí, me encantó, dura bien poquito. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias por estar conmigo, Ruth, hoy. La verdad es que el programa de hoy estuvo muy fregón, este episodio estuvo padrísimo. A mí también me encantó. El spin-off, así que hay cada que... vez se pone mejor. Sí, así cada es que vez. ya quiero que sea la próxima semana también. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Algo Random. No se te olvide que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales y también comparte este episodio, que cada vez más personas puedan escuchar. Comparte nuestro podcast. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y que más personas puedan descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Así que gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Algo Random. Bye.